Vamos a empezar por esta verdad elemental o básica. Normalmente todos los proyectos de gestión de residuos, si se van a hacer realidad, necesitan algún tipo de consenso por parte del público. Aunque el consenso sea pasivo, el público acepta el sitio, la construcción, la operación de un relleno también puede ser activo en el caso en que separamos los residuos, hacemos campañas de reducción de residuos y demás. Entonces, lo que es muy importante es que ustedes tienen que tener algo, tienen que tener, ya sea activo o pasivo, tienen que tener ese consenso activo o pasivo para que puedan llevar a cabo su proyecto. Entonces, para poder tener el consenso, tienen que tener unos planes de comunicación muy detallados, y esta simple verdad muchas de las veces no las llevan a cabo y no se dan cuenta los que toman las decisiones, porque ellos piensan que han estudiado esto, entonces simplemente va a estar bien el plan. Pero no, no es así. ¿Por qué? Porque hay una verdad muy simple que yo espero que sea muy útil para ustedes y para sus vidas. Es que no es suficiente decir las cosas que yo pienso. Si ustedes quieren persuadir, si ustedes quieren ser efectivos, si ustedes quieren lograr cambios, tienen que decir las cosas correctas a las personas correctas en el momento correcto. Esto es política en las comunicaciones. Si ustedes no quieren hacer esto, si solamente quiere decir las cosas correctas, simplemente escriba un libro o conviértase en un sacerdote. Si usted quiere estar involucrado en los cambios de la vida real, o sea que ustedes van a estar envueltos y ensuciarse en la política, entonces tienen que comunicarse y crear consenso. De otra forma, ustedes van a tener demostraciones como estos de mi país, en Grecia. Es un área que durante 4 años tuvimos manifestaciones contra un relleno sanitario, como no eran suficientes las manifestaciones, entonces ellos vinieron a este sitio e incendiaron los carros de policía. ¿Qué cosa qué otra cosa podrían hacer para que se entendiera que no había consenso? Entonces, a pesar de que todo esto había hecho, entonces el gobierno pensó que iba a poder manejar esto con la policía. Entonces gastaron un montón de dinero en la policía y no gastaron nada en comunicaciones, y como ustedes pueden esperar, no pasó nada y no se pudo solucionar. Entonces ustedes no quieren estar en una situación difícil, cerrada como esto. Ustedes no quieren estar en una situación en donde no haya una salida. Entonces hay que buscar la comunicación para evitarla. Entonces tienen que evitar el síndrome de NIMBY. Ustedes saben qué es. Entonces yo estoy de acuerdo en que necesito el relleno sanitario, pero no en mi mesa. Esta mesa también la acepta, pero no en esta mesa. Finalmente todos acordamos que necesitamos el relleno sanitario, pero va a ser en otro edificio, no en este edificio. Este es el síndrome de NIMBY. Vamos a construirlo, pero no en mi patio trasero. Y yo he tenido que vivir en mi experiencia casos muy difíciles, y otro síndrome que es el síndrome de la banana. No construyan nada en ningún sitio cerca de nada. Entonces muchas veces lo que ustedes están proponiendo que van a tener la ubicación de 2 canecas, entonces va a haber alguna persona que va a decir que esto me va a deteriorar la calidad de mi vida, esto va a crear una mala imagen, entonces no lo voy a aceptar. En este caso, ustedes no pueden manejar el problema con comunicación, usted tiene un psiquiatra o un psicólogo por lo menos. Entonces no voy a llegar a estos detalles de cómo manejar la situación más difícil, porque ese es más un problema médico y yo no soy un experto en esto. Yo voy a hablar de este otro problema que es más de mi campo de experiencia. Entonces vamos a empezar por lo básico. Lo primero, tienen que entender qué es lo que tienen que hablar. La comunicación siempre es un proceso de 2 partes. Ya sea que usted se comunique para la gestión de residuos, o porque usted le va a decir cuáles son sus sentimientos a su esposa, a su novia, o se va a comunicar con sus hijos. Siempre es un proceso de 2 vías o de 2 lados.
Y entonces esto también es por parte de las definiciones. La comunicación es un proceso en el cual los participantes crean y comparten. Aquí la palabra clave es compartir información uno con el otro para poder entender, obtener alcanzar un entendimiento mutuo. O la comunicación viene de la palabra latina comunis o común, que es lo que cuando nos queremos comunicar, lo que estamos tratando es de establecer las cosas comunes con alguien. Esto es que estamos tratando de compartir información, una idea o una actitud. Esto es ideal, pero esto es básico. Esto ayuda muchísimo para entender los conceptos básicos con lo que estamos lidiando. Entonces, me gusta mucho que la comunicación significa comportamiento, o aún mejor, usted puede no comunicarse. Póngale atención. ¿Qué significa? Eso significa que no importa si yo respondo a sus preguntas o a sus palabras o no respondo a ellas, yo le estoy enviando un mensaje a usted. No importa si yo hable o si me quede en silencio, de cualquier forma me estoy comunicando, aún así aunque yo no quiero o no quiero entender. Le voy a dar un ejemplo típico. ¿Cuál es la definición de que ustedes no pueden no comunicarse? No se rían, porque esto realmente es muy serio. Esto es una definición de cómo creamos esta frase. Su esposa o su novia viene con la cara abajo y la cabeza abajo, y tú le preguntas, oye, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Sí, claro, estoy bien, y se va. ¿Sí? Si no se quiere comunicar, pero realmente dijo muchísimo. Esa es la definición, ¿ok? De que no se quería comunicar, pero igual se comunicó. Tenemos dos personas, vamos a hablar dos, porque somos muchos más, ¿no? Esta persona tiene una intención para un problema un asunto que es común. Además de la intención, tiene una actitud. Posiblemente está un poco molesto, de pronto está feliz, de pronto está distraído, está en otro trabajo, en otro mundo. Además de esas intenciones y de su actitud, esta persona tiene algunas palabras para que las va a utilizar. Esta otra persona probablemente tiene una intención un poco diferente. Lo más probable es que tenga una actitud diferente y definitivamente tiene un diferente grupo de palabras para que va a utilizar. Entonces, las intenciones y las actitudes que vamos a utilizar son lo que hace la comunicación, y por eso es que es tan difícil, porque para crear un entendimiento mutuo tenemos que cerrar el abismo, la brecha, no solamente en las intenciones, sino en la actitud y en las palabras, y esto no siempre es fácil, o a veces es imposible. Como ustedes saben, en comunicación existe la transformación milagrosa de los mensajes. No importa exactamente qué haya dicho, lo que importa es lo que realmente el otro entendió. Entonces, en este triángulo, usted dice triángulo, entonces de pronto no está en la misma actitud, o simplemente no entendió, o sus palabras no son suficientes para que él entiende, y él entiende. Entonces primero pasa por esta y le explica esta, y llega a otra persona, y después de que otras tres personas han hablado, el consejo me dijiste esto a mí, y ustedes van a discutir. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, y es muy frecuente en nuestras vidas, y odio tener que decirles que es muy usual en nuestro trabajo en la gestión de residuos. Les voy a darles ejemplos más tarde. Ustedes tienen que entender que la comunicación es un proceso de transformación continua. Entonces, usted está pensando en un mensaje que quiere enviar. Usted lo codifica con sus propias palabras. Después sus palabras se convierten en un sonido. Muy importante este paso. ¿Por qué? Porque es otra cosa si yo digo, mis palabras se están convirtiendo en sonido, y otra cosa es si yo digo, mis palabras se están convirtiendo en sonido.
es un mensaje diferente. El primer mensaje es dinámico, es definitivo, es directo. El otro es un poco más dudoso, transmite dudas, no sé si esta es una verdad correcta, ¿sí? Entonces el sonido es una herramienta muy importante en la comunicación. Esto es lo que algunas personas que no lo entienden, la forma en que ustedes hablan es y el ritmo de su idioma, de su lengua es muy importante. Ya se los voy a explicar. Entonces el mensaje se transforma en palabras, las palabras se transforman en sonido. El sonido va a estar va a transferirse, a moverse en el espacio y va a llegar a mis oídos. Entonces mis oídos van a decodificar este sonido de las palabras y si mi oído no funciona bien o el sonido no es bueno, esto va a causar errores. Entonces, estas palabras las van a decodificar y voy a entender el mensaje que recibí. Entonces, cuando usted habla con alguien, recuerde que es una transformación, es un proceso de transformación continua. ¿Qué tan continua? Ok. Lo mejor que les puedo decir es siempre que recuerden el radio. ¿Por qué? Vamos a poner una estación de radio y yo estoy hablando de la gestión de residuos. Entonces vamos a suponer que ustedes están interesados en escuchar lo que yo estoy diciendo. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes tienen que saber la frecuencia en la que voy a emitir el programa y van a tener que sintonizar el radio exactamente en esa frecuencia. Si ustedes se van mucho a la derecha o a la izquierda, un poquito a la derecha o a la izquierda, no me van a escuchar claramente. En el otro lado, si yo me quiero comunicar con ustedes, tengo que emitir en la frecuencia que ustedes van a recibir, porque no todas las personas recibimos en la misma frecuencia. Entonces, por eso es que la comunicación es tan difícil, porque nuestra actitud, nuestro estado mental, nuestro conjunto de palabras, nuestras intenciones crean una frecuencia única para cada uno de nosotros, una frecuencia que no es exactamente la misma todo el tiempo, todas las horas del día. Cambia todos los días, cambia dentro de una hora y estas frecuencias tienen que encontrarlas para que se pueda comunicar conmigo. Entonces, nunca subestimen qué difícil es comunicarse de forma efectiva, porque nuevamente, si ustedes no se quieren comunicar efectivamente, ustedes simplemente ponen afuera, hablan lo que dicen, no les importa si lo entienden, si crea consenso o si todo el mundo se está riendo. Ustedes simplemente dicen lo que tiene que decir y se va. Yo sé algo de eso y conozco muchas personas que están muy cerca de este modelo. Entonces yo creo que ustedes entendieron lo que yo llamo el problema más común en comunicación en nuestro negocio. ¿Está el audio bien, señor? Este es nuestro problema visual más importante. Más común, perdón. Este es nuestro problema más común. Este es un trabajador. Y ¿qué pasa cuando están con el ingeniero? Piensa que que pueden hacer todos, ¿cierto? 90% de los ingenieros piensan. Entonces, ahora es el momento del ingeniero, wow, y se cayó. Este video se llama Cuando los ingenieros juegan fútbol. Lo pueden encontrar en YouTube y descargarlo y verlo cada vez que ustedes tengan que comunicarse con alguna persona que no saben. Ya saben que no debemos hacer todo. Algunas personas hacen las cosas mejores que nosotros. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque los errores más terribles en comunicación es cuando los ingenieros están los que asumen la comunicación. Les voy a dar ejemplos de eso. Ahora, ustedes tienen que considerar que no importa qué tan bueno o malo es el proyecto con el que ustedes están trabajando, el público siempre va a tener
inquietudes, siempre va a tener preocupaciones, nunca va a ser adaptado como un caso dulce y aceptado. Siempre el consenso va a haber preocupaciones con los daños al ambiente, los efectos en sobre la calidad de vida, los miedos a los daños a la salud, y aunque no sean siempre ciertos, ahí están y tienen ustedes que enfrentarlos como si realmente fueran ciertos. Tienen que buscar la forma de lidiar con ellos, y lo que es más importante es este de acá, es la falta. El 90% de los casos en los que hay el síndrome de NIMBY es porque la gente no tiene ninguna confianza en en los gobiernos ni en las autoridades locales. Muchísimas veces están en lo cierto, porque los gobiernos y las autoridades locales muchas veces prueban que ellos realmente no merecen ningún tipo de confianza. Y cuando ellos lo prueban, la única reacción es enviar a la policía para que aclaren la situación, y obviamente no se aclara. En mi trabajo he tenido que ver muchos casos en que la posición tratando de crear la confianza para poder cubrir esa brecha con las autoridades locales y el gobierno. Les voy a pedir que por favor no lo hagan, por dos razones. Primero, nunca va a ser posible cerrar esa brecha, porque si hay una brecha de confianza, porque esta es profunda y tiene muchas razones. Segundo, cuando ustedes están trabajando para una autoridad local y tratan de cerrar esa brecha, la otra parte va a decir, usted le está pagando el municipio, entonces no está diciendo la verdad. Entonces, en vez de cerrar, usted la está haciendo mucho más grande. Y también ustedes se están quemando a ustedes mismos, porque ustedes no se están escuchando como alguien experto, sino simplemente como una persona que está jugando el mismo juego político de las autoridades locales. Entonces, por supuesto, en cada uno de los desarrollos sabemos muy bien que van a existir muchos porcentajes específicos y muchas preocupaciones específicas, algunas relacionadas con los servicios alrededor, los impactos sobre el transporte, los efectos en la calidad de la vida, como por ejemplo los ruidos molestos también. Entonces, para poder manejar estas preocupaciones, lo primero que ustedes tienen que hacer antes de empezar a hablar por el proyecto específico es crear conciencia en el público, es crear la correcta atmósfera en que va a ser mucho más fácil hablar sobre su proyecto. Le voy a dar un ejemplo práctico para que se me entienda bien. Yo estaba trabajando en el 2008, estaba trabajando en Marruecos. Mi proyecto era cerrar un vertedero y establecer uno nuevo, establecer un relleno sanitario. Entonces era muy difícil comunicarlo, porque antes de que yo estuviera involucrado, todo se estaba comunicando y se discutía de una forma muy técnica. El Ministerio de Ambiente dio una gran entrevista explicando que el nuevo relleno sanitario no va a producir lixiviados, no iba a iba a producir biogás, y que iba a ser algo mejor que un hospital, más o menos. Entonces, por supuesto, nadie le creyó. Y cuando se le preguntó el periodista le preguntó que se va a ser muy bueno, entonces, ¿por qué va a ser tan bueno? Le digo, porque vamos a tener los mejores ingenieros, las mejores compañías, los mejores equipos y cosas por el estilo. Entonces era una discusión muy técnica. Era muy difícil explicarle la cosa más elemental. La más elemental era que el vertedero que tenían estaba contaminando el único lago que existía en Marruecos. Está lleno era el único lago y está rodeado de desiertos. Entonces era el único. Entonces los lixiviados que eran más o menos 50.000 metros cúbicos por año, estaban llegando a un lago que en la parte tenía más o menos que en la parte superior tenía como 150.000 metros cúbicos de agua. Entonces él era más o menos el 10% del agua pura. Entonces imagínense el tipo de catástrofe que podía suceder. Entonces yo decidí no hablar acerca de lo bueno del proyecto. Yo decidí que tan mala era la situación actual. Y esto me llevó a una muy buena condición en la cual el nuevo proyecto iba a ser un
riesgo mínimo para el lago, no solamente de forma técnica, sino también socialmente, y cuál hubiera sido el costo. Y esto me dio la oportunidad de explicarles si ustedes van a tener si tenían que tener una mejora, entonces igual iban a tener que pagar un poquito más, y entonces en ese momento el proyecto pudo seguir adelante. No importa si ustedes tienen que tratar solamente con el alcalde, o que si ustedes están hablando con alguien más, o con la población, ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que lidiar con el público. Entonces la discusión más privada con el alcalde también se va a volver pública. Entonces tienen que tener mucho cuidado qué dicen y qué no dicen. Entonces, ¿quién es el público? Es lo que hablamos ayer, son las partes interesadas, son los actores, son todos los que tienen derechos, responsabilidades e intereses que de una o en otra forma se van a ver afectados. Y de forma más específica, los barrios que están cerca de las industrias o de la generación de residuos, los barrios donde vamos a poner instalaciones de tratamiento, de disposición, campañas, organismos de campañas ambientales, nacionales y locales, los dueños locales de las tierras que normalmente están afectados, los granjeros, los horticulturistas. Y muchas veces cuando ustedes tienen que tratar con las instalaciones en las áreas rurales en que hay muchos colegios que están colocados, están cerca, 2 kilómetros más cerca del nuevo relleno, entonces no pueden asumir que la campaña va a cubrir al colegio. No, ustedes tienen que ir y hablar con los niños, tienen que ir a hablar con los profesores y explicarles en los colegios exactamente qué se está haciendo y explicarles todo. Entonces ahora les voy a dar 2 ejemplos muy bonitos. Vamos a suponer que ustedes contrataron un comunicador profesional y él les dice, entonces chicos, escuchen, nosotros vamos a decirle al público el mensaje de que las instalaciones no tienen unos efectos limitados o no tiene ningún efecto en la calidad del aire y del suelo y del agua. Entonces, si esto dice su profesional, su comunicador profesional, esto no está perfecto, pero él sabe cómo emitir este mensaje. ¿Yo cómo lo consideraría? Yo lo consideraría un mensaje neutral. No aterra, no es difícil. No está diciendo que vamos a hacer algo mejor de lo que ya estaba, simplemente dice que va a tener efectos o ningún efecto negativo o limitados sobre los recursos. Es muy cuidadoso en sus palabras. Desafortunadamente le pregunta al ingeniero, que le pide al ingeniero que dé el mensaje. Entonces el ingeniero dice, el mensaje dice: las emisiones de los contaminantes como los sulfuros, los hidratos, las amonios y otros hidratos están por debajo de las concentraciones legales. Entonces le pongo un poquito más de palabras técnicas. Entonces metano, eso es el cambio climático y el dióxido de carbono. O sea, ¿qué son este tipo de cosas? Entonces, ¿qué entiende la persona que está escuchando? Entonces dice, las emisiones son los hidratos de sulfuro, amoníaco, otras cosas y otros gases que son venenosos. Entonces su conclusión es que las nuevas instalaciones van a envenenar nuestro aire. Entonces, si ustedes van a ese nivel, ustedes ya están fregados. Otro ejemplo. El ingeniero ya está un poquito mejor y dice, vamos a controlar la contaminación con elementos de última tecnología, pero está también diciendo que va a prevenir la contaminación del agua subterránea. Y entonces esto quiere decir para el público que va a haber contaminación del agua subterránea. Y lo que me van a decir es que no va a ser mucha. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de la gente del común? Estas instalaciones van a contaminar nuestra agua y si hay falta de confianza, incluso se vuelve peor. Yo también soy ingeniero y no tiene nada que ver con los ingenieros en sí mismos, sino con el hecho de que la comunicación se debe hacer de una manera profesional, utilizando profesionales que sepan hacer esto muy bien. ¿Por qué? Porque
¿Cuál es la reacción normal? Me he visto ante estos casos que cuando el ingeniero habla, el desastre es total. ¿Cuál es la reacción de los ingenieros en ese momento cuando ya se cometió el desastre? La mayoría de veces el ingeniero dice, ah, no, no pasó nada, la gente es muy boba. ¿Cuál es la meta cuando estamos hablando de generar consenso? Primero, demostrarle a todos los grupos de interés importantes que el proyecto es necesario y bueno para mejorar la gestión de residuos sólidos. Este es un mensaje sencillo y elemental que hay que decir muy duro. En segundo lugar, tenemos que convencer a todos los grupos de interés que el lugar elegido, que es uno de los problemas más comunes, es el mejor y que tiene muchas ventajas aceptarlo. Ahora, presten atención. Aquí tenemos un error muy común. Cuando hay que elegir entre distintos sitios, distintos terrenos, no hay ninguno perfecto. Todos los sitios tienen ventajas y desventajas. Lo peor que ustedes pueden hacer es salir y decir no. Este está perfecto, no tiene ningún problema, todos los demás sitios tienen problemas. No, es mejor ser francos y decir la verdad y decir, todos los sitios tienen ventajas y desventajas, pero el que van a elegir tiene la mayor cantidad de ventajas y menos desventajas. Si elegimos este lugar, podemos asegurarnos de que la infraestructura que se va a desarrollar será mucho más segura que si lo hacemos en cualquier otro lugar. ¿Entendieron el mensaje? Más seguro que en ningún otro lugar. No dije una seguridad al 100% o totalmente seguro, porque siempre está la posibilidad, una que se puede ir en su contra, y es que alguno de ustedes conoce muy bien el negocio y si alguien más conoce el negocio puede darle la vuelta a todos los argumentos. Entonces hablen con la verdad y escojan muy bien las palabras de sus mensajes. En tercer lugar, hay que ser muy prácticos y hay que obtener la aprobación de las autoridades locales a tiempo. Y en cuarto lugar, anticiparse y neutralizar los riesgos posibles de demora. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo porque queremos lograr un objetivo, porque queremos que los cambios sucedan. No se trata solamente de decir la verdad, no queremos solamente planear, sino que estos planes se hagan realidad. Para poder tener una comunicación efectiva hay que planear y hacer una campaña, no importa qué tan grande o pequeño sea su proyecto. Ustedes siempre van a necesitar una campaña, así sea una campaña para hacerla con 2 colegas o simplemente para discutir cara a cara con todas las personas que toman la decisión algún tema. Entonces, lo primero que hay que hacer para diseñar la campaña es identificar y definir cuáles son los grupos de interés, los actores involucrados. Esto ya lo hablamos mucho. Esta es la parte compleja. Ayer hicimos una categoría de actores de acuerdo con la voluntad que tenían para que el proyecto se llevara a cabo y qué tanto podían ayudar. Si hablamos de la comunicación, tenemos que ser mucho más específicos. Entonces, para cada uno de los actores, ustedes tienen que pensar, primero que todo, exactamente qué es lo que preocupa a esta persona, escribirlos, tratar de entenderlos. En segundo lugar, cuáles son las posibles amenazas que esta persona identifica con base en lo que lo preocupa. Si ustedes no entienden qué preocupa a esta persona, tampoco entenderán las amenazas. Luego ustedes tendrán que identificar y comprender si implementar el proyecto traerá algún tipo de recompensa o valor agregado para este actor. En otras palabras, ustedes pueden hacer como un análisis DOFA para cada uno de los actores, grupos de interés. Deben contestar la pregunta,
la implementación de este proyecto, qué tipo de riesgos y preocupaciones le genera a este actor, creen en el proyecto o si se llega a cancelar, qué tipo de riesgos o demoras o amenazas se pueden dar, y por el otro lado, si lo implementamos, cuál será la recompensa, el valor agregado posible, y hay que hacerlo para todos los grupos de interés, para todos los actores. En pocas palabras, ustedes tienen que meterse en los zapatos de ellos y entender cómo piensan. Luego, después de terminar esto, ustedes tienen que pensar en cuáles son los canales de comunicación que se van a utilizar. No de acuerdo con la popularidad, sino de acuerdo con el grupo objetivo al que ustedes quieren llegar. Les doy un ejemplo. Si ustedes van a llegarle a un colegio, probablemente lo mejor será persuadir a los profesores o escribir unos buenos artículos en el periódico del colegio. O si van a la comunidad local, no lo van a hacer a través de una campaña de televisión costosa, televisión nacional. Puede ser una entrevista con un periodista reconocido en el canal local o hablar directamente con ellos, hacer una reunión. Y luego ustedes tienen que crear una estrategia de comunicación y un plan. ¿Y esto qué significa? Les voy a decir cuáles son las bases fundamentales. Cuando ustedes hayan entendido quiénes son los actores, cuando hayan analizado las preocupaciones y los valores agregados, cuando ustedes piensen ya en los medios que van a utilizar, tienen que reunirse con su equipo y decir, bueno, cualquier cosa que vayan a decir o escribir en donde estemos, tenemos que ponernos de acuerdo en que vamos a enviar 1, 2 o 3 mensajes claves. Es muy importante acordar estos mensajes claves porque no tienen que ver con números. Estos mensajes tienen que ser mensajes muy sencillos, fáciles para que cualquiera los entienda. Si se requiere un doctorado, entonces no estamos hablando de mensajes claves. Y cuando ustedes vayan a escribir el plan maestro, cuando lo vayan a presentar, ustedes siempre tienen que tener muy en mente que finalmente, cuando yo termine mi presentación, el público en general debe haber entendido los mensajes claves y algo más, no algo más y los mensajes claves, porque entonces estamos haciendo las cosas al revés. Finalmente, no menos importante, cuando se pongan de acuerdo en los mensajes claves, ustedes tienen que tener hitos y metas que cumplir. Permítanme explicarles lo que quiero decir. Hay hitos que son muy reales, realistas, como obtenemos la aprobación, sí o no. Esto es algo elemental, pero también hay unos puntos intermedios, como por ejemplo, ya enviamos todos los documentos, tenemos un buen resultado en el Consejo Municipal de nuestras conversaciones, ¿cómo lo preparamos? Cuando me refiero a cómo lo preparamos, voy a ser muy práctico. Les voy a contar qué es lo más elemental que hacen los ingenieros jóvenes. Ustedes están haciendo un plan maestro y van al Consejo Municipal para obtener una aprobación. El alcalde, como siempre, no quiere responsabilizarse. Entonces le dice, usted lo presenta, yo digo que me parece bueno, pero el que decide es el consejo. Entonces, ¿a qué le dedica el tiempo este ingeniero joven? Si es bueno y quiere lograr el negocio. Entonces, nuevamente, se lee absolutamente todo, busca las debilidades y prepara una presentación muy buena en PowerPoint para llevarla al Consejo Municipal. Si es lo suficientemente inteligente en esta presentación de PowerPoint, no le pone muchas cifras porque las cifras confunden a la gente y empiezan a dudar, a sospechar. Si es más inteligente todavía, entonces organiza la presentación de acuerdo con los mensajes claves y no con el contenido del plan, porque ustedes saben que lo más fácil es presentar un estudio y
decir qué viene después, pero esto no le importa a quien toma las decisiones y esto es lo que hace un buen ingeniero para prepararse para el consejo municipal. Un muy buen ingeniero, uno muy efectivo, no haría esto. Le dedicaría tiempo a comentar con las personas claves cara a cara, les pedirá retroalimentación antes de la reunión y cuando vaya a hacer su presentación lo va a ajustar de acuerdo con las necesidades de la audiencia y no con el contenido del estudio. Y luego entonces presentará unas partes del estudio, otras no, porque no serán importantes para la audiencia que tiene el frente y va a tener una muy alta posibilidad de que lo aprueben. ¿Ven la diferencia de preparación? Lo que les dije es cómo establecer estos ciclos de retroalimentación y actuar de manera proactiva. Bueno. Entonces, el problema más común es el siguiente. Cuando vamos a tener un relleno sanitario, una instalación nueva, de una forma u otra, lo que escuchamos, incluso si hacemos nuestro trabajo lo mejor posible, vamos a escuchar que las emisiones van a contaminar el ambiente. Tenemos que tener en cuenta algunos pasos y quiero que los escriban y los piensen. El primero, inclúyanlo en la agenda, no lo ignoren. Incluso si una sola persona habla de esto, si ustedes lo ignoran, esto quiere decir que esta persona tiene razón, probablemente tendrá razón. ¿Y por qué? Porque si ustedes no contestan, la persona cree que no tienen cómo contestar. Entonces, hasta cierto punto tienen razón. No ignoren ningún comentario. Inclúyanlo en la agenda de comunicación como el primer paso. El segundo, ustedes no tienen que decir que todo saldrá perfecto. Ustedes tienen que decir que ustedes van a utilizar todos los medios técnicos disponibles para minimizar los riesgos y eliminar las emisiones. La forma en la que lo dirán depende de ustedes y también depende del problema. Y ya les hemos dado algunos ejemplos. En tercer lugar, cuando ustedes ya queden contentos con sus argumentos de estos puntos, no contesten. Hablen de manera proactiva. Cuando lo vayan a presentar, ustedes pueden decir, yo ya sé que hay cosas que los preocupan y tengo que decirles que las soluciones son esta, esta y esta. Así el mensaje tiene más fuerza y ustedes mostrarán la confianza que tienen y ustedes saben cómo se va a construir y cómo manejarlo para eliminar los riesgos. Luego, esta siempre es una sugerencia que hago en muchos de los casos, es que el público tenga la posibilidad de saber cuáles son las emisiones, que tengan un sistema de seguimiento. Siempre sugiero que tengan una herramienta web para ver cuáles son las emisiones. En los rellenos sanitarios no es tan fácil, pero ustedes pueden publicar mensualmente un informe de las emisiones y ustedes pueden tener auditores independientes que lo confirmen. ¿Y por qué se necesita esto? Porque esto genera confianza y la confianza es el elemento que hace falta cuando tenemos reacciones adversas. Esto lo dijo Winston Churchill y esto es muy cierto para todo el que quiera hacer un plan. El verdadero genio reside en la capacidad de evaluación de la incertidumbre, los peligros y de evaluar la información, incertidumbre, los peligros y la información conflictiva, y esto lo podemos hacer, lo tenemos que hacer cuando tenemos que analizar las diferentes tecnologías. Entonces tenemos una gestión de información que tiene mucho de técnico, de comercial, de incertidumbre, y en muchos de los casos no tenemos ninguna forma de confirmar la información que estamos recibiendo. Podemos tener sospechas, pero no podemos tener información o datos que muchas veces que sean absolutamente concretos. ¿Cuáles son los principios? Estos son
Son principios, no religiones, son negocios, no son religiones. Hay personas que son religiosas con la incineración. Estos son negocios. Y nosotros sabemos que los negocios tienen diferentes reglas, no que las iglesias. Segundo principio, ninguna solución es un diablo, ninguna solución es el Salvador. Si lo ponemos en otra forma, tiene algún problema con la gestión de residuos, no espere que cualquier tecnología lo va a resolver. Esto es lo que dije ayer, las tecnologías es solamente una parte de todo el sistema. Usted no puede hacer una buena selección o ignorando el sistema. Del diseñar y pensar, imagínense todo el sistema y luego pongan el elemento tecnológico que ustedes necesitan dentro de su sistema. Entonces, por supuesto, las tecnologías pueden ser importadas, pero van a tener que trabajar con sus residuos locales, sus propios residuos locales. Las tecnologías no pueden ser donadas, pero tienen que ser operadas, administradas y mantenidas y pagadas por los recursos locales, los mercados locales y los ciudadanos locales, ya que son residuos. Usted no puede hacer solamente un truco y desaparecerla. Lo que puede hacer es cambiar la forma transformar la contaminación. Usted puede transformar la contaminación, por ejemplo, en contaminación de agua, en contaminación de tierra. Si lo pone en un incinerador, entonces lo va a poder transformar en algún tipo de contaminación en el aire, por las cenizas en el aire, o también lo va a poder en la tierra, por las cenizas que puede mezclar. Usted no se puede simplemente eliminar la contaminación. Lo que tiene la pregunta respecto a las tecnologías es cuál forma de contaminación es la forma más fácil manejada en nuestras condiciones locales o en nuestras regiones. No ignoren que la viabilidad del largo plazo está relacionada con su desempeño. El PIB es una de las cosas que más tiene que tener en cuenta. No debe ignorar que aún la donación de la infraestructura física no significa que las condiciones financieras y institucionales de sus sitios no van a cambiar, van a seguir iguales. Entonces también recuerda que los sistemas están evolucionando no por grandes cambios, pero por una serie de mejoras y actualizaciones graduales. Por último, y no por eso menos importante, cuando hablamos de tecnologías, recuerden esto. Le voy a presentar un video que es real. Esto fue un experimento que fue en el 2002 o 2003. Es una compañía alemana que creó una bicicleta que estaba llena de sensores, que no tenía que era autónoma, que podía ir sola, aun si el conductor no la estaba manejando ni la estaba teniendo el control sobre ninguno. El conductor tenía que utilizar un casco especial que lo mantenía en contacto con los sensores, y esto fue el experimento. Esto, como les digo, está en vivo. Cuando ellos demostraron el sistema, cuando ellos mostraron su sistema. Dieser zur Unfallverhütung konzipierte Nachrüstsatz für Motorräder wurde von TFK Engineering entwickelt. Die technischen Details sind vertraulich, aber wir zeigen Ihnen die wichtigsten Eigenschaften des Prototyps. Der integrierte Computer überwacht die Radumgebung. La computadora, ella va a viajar en una intersección, y la moto va a fijarse si hay otros carros y si ella puede cruzar, y ella no tiene, o la persona que va a manejar no va a hacer absolutamente nada. Los riesgos Und der Fahrer sieht auf einem im Helm integrierten Display, wo und worin die Gefahr besteht. Das Auto fährt auf die Kreuzung zu, ohne dass der Fahrer prüft, ob sich ein Motorradfahrer nähert. Das Fahrrad erkennt dies als potenzielle Gefahr und warnt seinen Fahrer rechtzeitig.
Wir können die Aufnahmen aus dem Helmsystem herunterladen und Ihnen genau zeigen, was der Fahrer gesehen hat. Dann mal los, Karl. Ah, Komm es an! Oh nein! Es ist Karl erwischt! Schnell, ruf jemand an! Es kommt noch her! Okay. bueno, él está vivo. What happened? ¿Qué sucedió? I will tell you exactly. Les voy a decir exactamente qué sucedió. It was not a problem of No fue un problema de la tecnología, it was a problem of fue un problema del conductor. forgot to put Se the les button olvidó on the- poner prender el botón de modo sin chofer o de autónomo. Entonces él pensó que si lo ponía lo iba a llevar y que no se iba a dar cuenta de lo que estaba a su alrededor, pero si no lo prendía entonces no podía funcionar. Todas las tecnologías tienen un riesgo muy alto de los errores humanos. Entonces, tienen siempre que tomar esto en consideración. Las tecnologías, ninguna tecnología lo va a salvar. Les puede ayudar a resolver parte del problema, pero no lo va a salvar. technologies La tecnología, el desempeño o el rendimiento de las tecnologías siempre va a depender del desarrollo o de la participación de los humanos. Y como les dije ayer, que cuando les hablé de los factores tecnológicos que tenemos un hombre y un perro, hasta ese momento los errores humanos son los factores más peligrosos que van a tener en cuenta, como sucede en los día a día o como se podemos mostrar aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí.